Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, buenas tardes maestros y queridos aprendices. ¿Qué tal estáis? Muy bien, y espero que vosotros también estéis genial. Comenzamos programa 19, que coincide con el capítulo 3, la percepción inocente. Vamos a continuar con la sección 4, el error y el ego. Párrafo 1. Y antes de empezar a explicarlo y a comprenderlo, soy José Antonio, encantado de compartir, y a mi mano izquierda tengo a Antoñita. Soy Antoñita y estoy encantada de compartir con mis hermanos de América, de Hispanoamérica, de todo el mundo. Muy bien, pues aquí Marcel, encantado también, como todos vosotros, de compartir esta tarde tan preciosa. Hola, soy Peque y encantada de compartir un curso de milagros. Buenas chicos, aquí una tarde más. Hola, soy Antonio, estoy encantado aquí de compartir un curso de milagros con vosotros y al resto del mundo. Hola, bienvenidos y a compartir una vez más. Hola, gracias por estar ahí. Hola, encantada de estar con vosotros esta tarde. Comenzamos con el párrafo 1. Párrafo 1. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y, por consiguiente, el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está asimismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles, y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. Claro, aquí todas las funciones que están basadas en el tiempo están en conflicto y son susceptibles, como dice la línea 2, de ser cuestionadas y puestas en duda. Porque lo que ahora parece que puede tener algo de sentido en un sitio y en una época, en ese mismo sitio en otra época o en otro lugar, no. Los niveles en este mundo están totalmente separados y hay conflicto entre ellos. Los niveles de la Trinidad, como dice en la línea 7, no, porque están basados en la unidad y no hay diferencia ni separación entre ellos. Dios, el Hijo, el Espíritu, la mente,
son niveles que están totalmente unidos. En el mundo no es así. En el mundo hay distintos niveles, por ejemplo, tenemos el nivel que llamamos inconsciente, el nivel del interior, tenemos el nivel del exterior. Dentro del exterior podríamos diferenciar entre lo que vemos solamente en nuestros pensamientos y lo que ven nuestros ojos o nuestros sentidos, aunque pertenezcan ambos al exterior. Así que lo mejor que podemos hacer, como dice en la línea 3, es preguntarle al Espíritu Santo acerca de cómo podemos usarlos, ¿no? No tenemos certeza, tenemos mucha duda. Es mejor dejarse llevar por un guía que lo sabe todo que seguir repitiendo nuestro pasado. Por eso yo, cuando empecé a hacer el curso, me di cuenta que yo quería sanar esos errores de la mente que me quitaban la paz, y me dejé guiar por el Espíritu Santo, que sabe lo que mejor nos conviene, ¿no? ¿Aquí se refiere a Dios y a su creación, que es su Hijo? Sí, así es. Allí hay distinción entre las distintas partes, pero no hay separación entre ellas. Eso es un concepto que a nosotros aquí nos cuesta entender, pero es así. Aquí pensamos que distintas cosas tienen que estar necesariamente separadas. Y claro, no entendemos eso al principio, de que algo que es otra cosa de otra cosa al mismo tiempo esté unido y no haya separación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Dios creó la gran creación, que llamamos el reino de Dios, la realidad, el mundo de Dios, y como se dio cuenta de que era una auténtica maravilla, perfecta, dijo, esto, como está basado en el amor, no puedo quedármelo para mí mismo. Voy a crear a mi hijo, a otra creación maravillosa, para que pueda disfrutar de todo, ¿no? Y luego el Padre y el Hijo co-crean más creaciones. Por lo tanto, hablaríamos de una tercera creación y una cuarta y una quinta y una sexta, pero no están para nada separadas. Todos están unidos en la misma filiación, en la misma unidad. No están para nada separados. Pero hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Aquí en el mundo se dice, yo soy Dios. Y no es exacto, porque eso no tiene nada que ver con tenerle reverencia al Padre. Reverencia significa que tenemos que ser humildes ante Dios y reconocer que Él nos ha creado a nosotros, no nosotros a Él. Por lo tanto, le debemos toda la gratitud del mundo, todo el amor del mundo, y le consideramos el dador de vida y le tenemos adoración porque es digno de ser adorado, ¿no? Y también, por supuesto, respeto, pero no miedo. En ese sentido, el Padre y el Hijo no es lo mismo, pero los dos forman una unidad indivisible. Entonces se podría decir que lo que acabas de expresar es el todo, y podemos decir un ejemplo del mundo, el océano y una gota del océano. La gota del océano contiene todo lo que tiene el océano, pero esa gota no ha creado el océano creó la gota. Así es, muy bonito. Wow. Es así. Es un símbolo muy bonito y también muy preciso de lo que estamos diciendo, ¿no? Solamente es un símbolo, evidentemente, no se puede comparar el mundo de Dios al océano, porque en el océano también hay contaminación, también hay animales que se matan entre ellos, evidentemente, según como lo queramos ver, ¿no? Pero la imagen es muy bonita, simbólica. En una gota está contenido todo el océano y el océano contiene millones de gotas. El todo está en el todo, la parte es el todo y el todo es la parte. Pero claro, todos los símbolos de este mundo siempre se quedan cortos, porque vemos un lado que refleja la verdad, pero enseguida podemos ver que tiene otras características que no reflejan la verdad. Cuando hablamos de niveles minúsculas, ¿se podría decir también estados de conciencia? No, porque estado de conciencia implica que todos los niveles están en el estado de conciencia, pero es que no somos conscientes de algunos niveles. Entonces, algunos niveles están fuera de la conciencia. Por lo tanto, no. Los niveles están ahí y solo algunos pueden ser percibidos o podemos tener conciencia de ellos, ¿no? El lado que llamamos inconsciente es otro nivel y no tenemos conciencia de ello. La proyección es el resultado de la negación de Dios. Entonces, todo lo que llevamos dentro que no soportaríamos percibir directamente, lo tenemos ahí escondido, ¿no? Entonces, no exactamente, ¿no? En este mundo hay distintos niveles porque es un mundo basado en la idea de la separación. Por eso parece que tenemos ese impulso de separar cosas y que estén totalmente desconectadas entre sí. Bueno, en la primera línea, ¿no? Cuando pone las capacidades que ahora posees no son sido sombra de tu verdadera fuerza. O sea, la referencia, supongo, a las capacidades del cuerpo, ¿no? No. Cuando dice las que posees ahora. Se refiere a las mentales. Ah, o sea, a las egoicas, ¿no? Sí, a las egoicas, sí. Vale. Sí, nosotros cuando confiamos en habilidades que nosotros tenemos,
salvo cuando hemos sanado la mente en ese aspecto en concreto, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha llegado por su propia experiencia o de la manera que haya sido a darse cuenta de que todo el mundo es inocente, cree en esa idea de que todo el mundo es inocente, bueno, esa idea, eso es una capacidad que tiene esa persona que está basada en la verdad. Pero normalmente no. Normalmente cuando confiamos en nuestras propias capacidades, tiene más que ver con la idea de yo me creo más listo que otros, o al revés, o creo que los demás son más listos que yo. Tener habilidades en el mundo de los negocios o cualquier parte del mundo, todas esas son habilidades que a lo mejor las valoramos mucho, pero que no dejan de ser cosas del mundo. Bueno, yo lo pregunto porque es algo que me causa curiosidad, ¿no? Por ejemplo, Messi, ¿no? Es el mejor jugador del mundo de fútbol. Por supuesto. Pues entonces, claro, si según esta frase, él como que tiene una gran habilidad, ¿no? Pero sería como una gran sombra de lo que en verdad... Claro, sí, porque Messi no puede volar de un área a la otra por el aire. Y un pájaro sí. Párrafo 2. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor, en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de cómo eres realmente. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Totalmente. Todo lo que pensemos que no coincide con lo que Dios hizo es cuestionable. Todo. Porque es cuestión de opinión. Que uno opine que los españoles son maravillosos y los hermanos que vienen de África que no son tan maravillosos como los mismos españoles, claro que mientras uno no quiera revisar las ideas que en realidad no le hacen feliz, pues sigue estando al servicio del ego en vez del Espíritu Santo, y su vida tendrá resultados y consecuencias como ya conocemos. La conciencia, línea 1, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. La primera división o nivel es la conciencia, es decir, darse cuenta de las cosas, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. Claro, nosotros venimos de un mundo donde somos creadores. En este mundo solo se puede fabricar, no podemos crear. Pero es verdad que al principio nos gustaba la idea de que lo que en realidad es una fabricación pareciese algo parecido a la creación, ¿no? Pero antes de que la percepción existiese en este mundo ilusorio, por lo tanto no existe, estábamos todavía basándonos en la idea de creación. Y la creación estaba en el mismo nivel de la conciencia. Ahora, cuando esa división de niveles fue aumentando, la percepción en el exterior, diferenciándolo de la percepción interior y también de la parte inconsciente, pues fruto de esta deriva, tiene más que ver con percibir que con crear, o con la idea de crear. Tiene que ver con percibir donde las ideas que están en el nivel interior salen afuera y parece que las estamos viendo por primera vez. Lo estupendo, lo extraordinario de la conciencia, que es del ámbito del ego, que no es el conocimiento, con el curso de milagros, con el perdón, resulta que la conciencia la vamos cambiando poco a poco, porque nos vamos quitando de encima velos o nubes de tinieblas que nos rodean, y nuestro estado de conciencia va cambiando hacia en verdad lo que somos, hacia el amor que ya somos y que ya fuimos creados así. O sea que los niveles están dentro de la percepción, no es dentro del conocimiento. El conocimiento es donde estamos ahora mismo. Y para despertar de esta ilusión nos vamos quitando todo el ego, todo ese estado en que esos velos cubren la luz que somos en el interior, y va cambiando nuestro estado de conciencia hasta que por fin despertamos en lo que de verdad estamos, en el conocimiento. Totalmente. Y esas capas que el Espíritu Santo desvanece para que la luz entre en la habitación son como una persiana que se sube y se baja. Párrafo 3.
El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa porque sólo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre tiene cabida. Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta, no sólo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. Wow. Bueno, aquí empezamos a definir o a hablar un poquito del ego, de lo que supone la idea de separación. Siempre hay que recordar que la idea de ego está basada en muchas creencias. Una de ellas es la creencia en que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos. La mente ya está tan confundida que cree que eso es posible. ¿Cómo es posible que uno mismo se cree a sí mismo? No tiene ningún sentido. El ego es una colección de ideas erróneas de lo que creemos que somos. Es decir, preferimos pensar en desearía ser otra cosa y nos creemos esa cosa antes que reconocer quiénes somos. Pues respecto a lo que estás explicando, yo cuando empecé a hacer el curso me di cuenta que era totalmente el poder que le había dado al ego, que tenía tantas capas que me creía que no me merecía ser feliz. Entonces, cuando el curso llegó a mi vida y me dejé guiar por el Espíritu Santo corrigiéndome esas ideas, pues me di cuenta que eran simplemente capas que yo le había puesto de mí misma para no avanzar. Entonces yo dije, pues me aparto y me dejo que el Espíritu Santo las corrija, porque yo no soy eso. Claro. En nuestro pasado hasta el día de hoy, nuestra mente siempre ha sido muy confusa, como dice la línea 3. Y la 2, cuando dice es capaz de hacer preguntas pero no de percibir respuestas significativas. Muy confusa significa que estamos en un estado tan confuso que ya ni siquiera podemos aceptar la respuesta que nos podría sacar de esa duda, ¿no? Estamos tan confundidos. El ego siempre hace preguntas pero nunca quiere que alcances una respuesta que realmente pueda ser satisfactoria. A mí me gustaría contar algo, ¿no? Que yo cuando era aparentemente más joven, ¿no? Siempre he estado en psicólogo, en centros de adolescentes, ¿no? Y bueno, la psicóloga siempre me decía que para poder sentirme mejor, ¿no? O para poder ser feliz, tenía que mirarme en un espejo, ¿no? Y decirle a mi cuerpo lo mucho que valía, ¿no? Y llevaba muchos años practicando eso, ¿no? Hasta que me di cuenta de que llegó un punto donde no me hacía feliz, en verdad. Esa práctica no me hacía muy feliz. Y entonces cuando decidí buscar algo más, vamos a decir, para el interior, ¿no? No para cambiar la forma de percibir un cuerpo, sino percibirme lo que soy yo en verdad. Ese es el punto que quería buscar. Claro.
Claro, es un engaño. Es decir, es un alivio, un parche, una solución temporal, pero no es una solución definitiva. Que alguien tenga baja autoestima para que se le suba la autoestima. La autoestima significa el sentirse más confiado. Pero eso es una cosa que sube y baja interminablemente mientras esté basado en las ideas del ego. Por ejemplo, no somos un cuerpo. Entonces, por mucho que te digas a ti mismo, mirando al espejo, qué guapo soy, en el fondo nunca nos puede hacer feliz. Temporalmente nos puede venir bien, ¿no? Porque una persona primero se ha dicho una mentira de sí mismo y es que soy un cuerpo, pero un cuerpo muy poco agraciado. Y a continuación alguien te dice, pues empieza a decirte que tu cuerpo es muy agraciado. Ese segundo engaño, porque el primero también lo es, te puede ayudar un poco temporalmente, pero no resuelve el problema. El problema es creer que somos un cuerpo y todo eso se deriva de el error original, único problema que tenemos, que es creer que estamos separados de Dios. Hay una expresión en el curso que dice: Dios estableció tu valía, perdona y confía. No hay que demostrar absolutamente nada, solamente en un principio, pues perdonar, querer que la sanación en la mente se produzca, el Espíritu Santo se encarga y en esa confianza se va produciendo la sanación. Y no hay que demostrar nada porque ya tienes tu valía y lo único es centrarse que esa valía la tienen todos los hermanos, igualmente. Claro. Es así, está cambiando lo que consideramos valioso, el valor que le damos a todo, ¿no? Entonces, efectivamente, la confianza te va trayendo hacia la verdad. Entonces, cuando uno está en ego, pues todos sus niveles están en conflicto y es porque son ideas contradictorias y no están basadas en la verdad. Eso está en la línea 6, esto nos trae el miedo, el ataque. En el 8 dice, tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. Claro, cuando ya nos hemos creído todas las mentiras que nos creemos de nosotros mismos, el resultado es inevitable, tener miedo. Ya hemos dicho anteriormente que nos vemos, por ejemplo, como una pequeña mota en el universo. Creemos que somos un cuerpo y mientras miramos a las hormigas nos sentimos muy poderosos, pero cuando levantamos la vista a las estrellas, ahí es cuando decimos, soy una mota de polvo, ¿no? Como se decía falsamente por ahí, polvo eres y en polvo te convertirás. Y no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros somos el fabricador de todo este universo que consideramos grande. Y aún así, ese poder tan grande que tenemos, lo ponemos en dirección de creer que dentro de todo lo que es grande somos una cosa pequeñita ahí dentro, insignificante. No podríamos creer eso, salvo que nuestro poder fuera absolutamente grande, maravilloso. Así que, como dice en la 10, nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas. Por mucho que uno, como decían por ahí, ¿no? Una mentira contada 1000 veces, creo que lo dijo Goebbels, el consejero de Hitler, que por una mentira, por mucho que se diga, se repita 1000 veces, no se convierte en verdad. Pero sí que hace que todo el mundo la crea. Todo el mundo la cree porque quiere creerla, porque la mentira sigue siendo mentira. Entonces, no se trata de lo que nos dicen, sino de lo que nosotros hacemos con eso. Por mucho que creamos mentiras, nuestra realidad nunca es afectada, porque nuestra realidad la creó Dios. Y en el 11 dice, por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. Quiere decir la creencia en la separación. Creemos que estamos separados y tenemos que estar centrados en pedirle al Espíritu Santo que sane esa idea. Párrafo 4. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que sólo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Yo quisiera comentar respecto a lo que hemos leído ahora mismo, que es verdad,
cuando ya tu mente ha quitado esos pensamientos erróneos de nosotros mismos que han estado miles de años con nosotros, pues resulta que es una liberación total. No hay palabras, porque es totalmente estar en paz los 365 días del año y después todos los días de tu vida, porque no eres eso, no eres esos pensamientos erróneos. Pues sí, cuando la mentalidad recta corrige la mentalidad errada, línea 3, significa que es sustituido. Donde antes había una idea errónea, esa idea desaparece y en su lugar se sustituye con una idea que está basada en la verdad, a la cual llamamos idea correcta. En la línea 1 dice, no debemos confundir esto que acabamos de decir, por ejemplo, la mentalidad recta, con la mente que goza de conocimiento. Se está refiriendo, por ejemplo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en contacto con Dios a través del conocimiento, a través de la experiencia directa, pero también es capaz de percibir la mente errada, ¿no? Y el Espíritu Santo, al ser capaz de percibir la mente errada, es capaz de ser un maravilloso representante de Dios, sin el cual no podríamos sanar. Esto es una pregunta, porque yo pensaba que la figura del Espíritu Santo, que es el recuerdo del amor de Dios en cada uno de nosotros, esa figura ya desaparecía, que el conocimiento ya no tenía Espíritu Santo. ¿Cómo va a desaparecer? Si Dios la ha creado para ayudarnos. Dios no crea algo para hacerlo desaparecer. Bueno, y cuando tú estás en el conocimiento de la ilusión, no recuerdas nada porque nunca fue real. Yo pensaba, ¿no?, que cuando que has despertado, el segundo despertar, el despertar total. Sí. Entonces, cuando estás en ese despertar, la figura del Espíritu Santo, que es el recuerdo del amor de Dios en cada uno de nosotros, pensaba que esa figura ya no era necesaria ni ya no, bueno, no, el ego piensa así. El ego piensa que las cosas se pueden utilizar y luego tirar. Vale. Pero si Dios ha creado algo con amor para ayudarnos, Dios no deshace las cosas como si fuera un pañuelo usado. Dios creó al Espíritu Santo en el principio de la expiación. Eso lo leímos el otro día. Lo creó para que pudiéramos salir de este lío, como una guía para salir de este lío. Y lo creó perfectamente amoroso y está en contacto con él y también está dentro de la mente correcta. Ya sabemos que el Santo Hijo de Dios, su mente, parte está correcta y parte está dormida o errada, ¿no? La parte que está correcta, ahí se introdujo una creación, que es la creación del Espíritu Santo, y ese es el recuerdo del amor de Dios, como bien has dicho. Es un recuerdo y es una guía que nos saca del lío en el que nos hemos metido. Y esa guía ha sido creado amorosamente y eso sigue adelante. Incluso las cosas de aquí que son creadas con amor, no estoy hablando de algo físico. Evidentemente, si alguien ama a su perro, no se va a llevar el perro, que es un cuerpo físico, al mundo de Dios, porque no existen los cuerpos así, ¿vale? Entonces no puede estar lo que está fuera de un mundo, introducirlo en el mundo como si fuera real, pero sí la esencia. Cuando hemos amado a nuestro perro, como le pasa a Gary, que pregunta por su perro y dice, va a pasar con él, y le dicen, la esencia amorosa de lo que el amor que le has puesto a él, eso no se puede perder, no desaparece. Entonces todo lo que significa amor no desaparece, y el Espíritu Santo es amoroso y no puede desaparecer. En este mundo, la única cosa que se considera real es el amor que ha habido dentro de este mundo. Entonces el amor sin la forma física, pero sí lo que es el amor, y porque pertenece al mundo de Dios y entonces no puede desaparecer. Me parece haber leído que el Espíritu Santo no ve errores. Eso es. Entonces, el tomador de decisiones es el que deja de creer en que hay un error, le da la mano al Espíritu Santo y sale de ahí. Antes de dejar de creer que hay un error, primero decide qué hacer con ese error. Primero el error tiene que desaparecer. Mientras hay un error, no puede ignorar, ¿no? Tiene que reconocer que hay un error, ¿no? Que esos son los pasos de la expiación. Primero hay que reconocer, por ejemplo, si yo creo que la gente es culpable o que yo soy culpable, pues eso es un error, y antes que el error desaparezca, primero tengo que reconocer que tengo ese error. Entonces el tomador de decisiones, que somos nosotros, la parte de nosotros que toma decisiones precisamente en favor de la sanación, le da permiso al Espíritu Santo para que no solo el error
sino la reacción que tenemos al error. Si la reacción ya ha sido entregada, entonces ya solo nos centramos en el error. Por ejemplo, podemos pensar, ay, pues es verdad, yo estoy apegado a lo material. Mi casa siempre estoy pensando en reformarla y luego comprarme otra, y en la playa y en la montaña y tal. Una persona que está muy metido en lo material, creyendo que eso es lo que le va a traer la felicidad, puede decir, es verdad, reconozco que eso es un problema, porque nunca es bastante, ¿no? Siempre voy a más y nunca es bastante, nunca se llena el vacío. Bien, esa persona ha descubierto un error, pero a lo mejor se siente mal por haber tenido ese error. Entonces tiene que entregar dos cosas. Primero, el sentirse mal, y luego también el error en sí mismo, ¿no? El sentirse mal tiene que ver con el sentimiento de culpa o la reacción que tenemos al error. Una vez que eliminamos toda sensación de culpa, por eso normalmente sería una buena idea empezar por entregar la idea de que la culpa existe, quedarnos con que todo el mundo es inocente, porque así es mucho más fácil que queramos entregar el error. El error es como el problema de fregar los platos, solo se soluciona cuando la avispa es apartada. Entonces el sentimiento, la reacción que tenemos por haber fallado, por habernos equivocado, es lo primero que tenemos que entregar. Y luego ya queda solamente el error, que es tan fácil lo vemos tan fácil de que no lo queremos en nuestra mente, pero lo que dificulta que queramos deshacernos del error siempre es el sentimiento de culpa y el miedo. Párrafo 5. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de éste es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. Wow. Cómo se repite y se repite el deseo que yace en nosotros, porque es nuestra realidad. Ahora mismo estamos en el conocimiento y aquí estamos percibiendo, pero nuestro deseo es de despertar para sentir y experimentar nuestra realidad. Nuestra realidad es el conocimiento, no es la percepción, no son los niveles, no son los cambios, nada de esto es nuestra realidad. Por eso, continuamente se está expresando que nosotros vamos hacia allí, nuestro sentir interior deriva en lo que es nuestra realidad. Nuestro estado de unión con el Padre es estar, ahora mismo es lo que estamos haciendo, estar en el conocimiento. Ahí no hay absolutamente ninguna ambigüedad. Ahí hay una idea muy clara de lo que uno quiere. Claro, en el mundo del ego, no. En el mundo del ego está basado en la ambigüedad, en el doble sentido, triple sentido, cuádruple sentido y así multiplicando, ¿no? Multitud de sentidos, de interpretaciones diferentes, donde ya no sabemos qué es verdad y qué no lo es. Gozar de conocimiento aquí en el mundo, por ejemplo, pues a muchas personas le ha pasado, o incluso a todo el mundo en algún momento, que queremos saber cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños, fase natural de la infancia, preguntamos por las cosas, ¿no? Decimos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánta? Es normal preguntar porque queremos conocer. Eso refleja nuestro deseo y nuestro placer en saber cosas. El problema es que aquí no sabemos nada y lo que aprendemos no tiene ningún sentido. Entonces, aquí hacemos preguntas porque se nos ha olvidado que ya lo sabemos todo.
Volvemos a hacer preguntas como si se hubiera borrado ese conocimiento. No se ha borrado, simplemente está totalmente oculto y tapado por aquellos obstáculos que es justamente lo que venimos a entregar, a sanar, a soltar. Entonces, cuando uno elige la nueva decisión que tiene que ver con darse cuenta de que este mundo es una chapuza, es una fabricación que no tiene sentido, cuando uno dice, quiero empezar de nuevo, es un castillo de arena que estaba haciendo en la playa, pero ha sido mal hecho y encima ha venido una ola y se lo ha llevado. Quiero empezar de nuevo, pero en vez de construir con arena, quiero construir de verdad. Entonces, claro, eso es un símbolo, pero sí que la idea de fondo es la idea de que es mejor empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es volver a elegir qué es lo valioso, ¿no? Lo valioso no es seguir haciendo fabricaciones en el mundo, sino darnos cuenta de que no van a llegar muy lejos porque no tienen el sello de Dios. Por lo tanto, volver al conocimiento es volver a ese estado que es ya una realidad, donde ya lo sabemos todo y no hace falta preguntas. Solamente gozamos de ese conocimiento, como dice en la línea 6. En la 7 dice, esto pone la voluntad al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. Cuando ponemos la voluntad al servicio del espíritu, como acaba de decir Antoñita muy bien, estaba totalmente centrada en la única voluntad posible que nos hace feliz. Ahí no hay duda, no hay ambigüedad y ahí empieza a cambiar todo, ¿no? A propósito de ambigüedad, que la ambigüedad y la confusión es un estado de la persona que cree que es ego, hay una nota aquí apuntada, a ver, ¿nos puedes leer? Sí, estaba confundida y ahora no sé nada. Ahora que no sé nada, lo tengo todo claro. Wow. Eso es entrar en el conocimiento. Y en la línea 11, bueno, habla de que es imposible que nosotros como hijos de Dios desaparezcamos porque fuimos creados por Dios. Y el deseo de Dios es que existamos para siempre. Como es deseo de Dios, eso no puede ocurrir de otra manera más que sea así. Somos totalmente sus hijos para toda la eternidad. Solo la idea de dejar de existir le da miedo al ego, porque el ego no sabe nada del conocimiento, solo tiene ignorancia y se imagina ilusiones y tonterías, ¿no? Como la idea de que podemos dejar de existir. Eso es imposible. El ego piensa eso porque el ego son solamente nosotros mismos cuando elegimos pensar de forma diferente a como Dios pensó y por lo tanto le damos fuerza a una serie de ideas y llegamos a creer que es real. Pero es imposible que lo que es real deje de existir. Ahora el ego, como no es real, cree que puede dejar de existir. Es una creencia que tiene el ego y esa creencia la soltaremos. Realmente nosotros, el yo real que existe y está escuchando ahora mismo, fue creado por Dios para siempre. Párrafo 6. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo. En un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección, porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser
percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar, al no haber sido jamás destruido. ¡Wow! Preciosidad. La liberación total. Qué bueno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. En el mundo de la dualidad, de los niveles, distintas partes inconexas, puede pasar algo como esto, ¿no? Que exista un sujeto y un objeto. Un sujeto es aquel que percibe y el objeto es aquello que es percibido. Es decir, hay como dos partes separadas, ¿no? Dos niveles independientes. Claro, en el mundo de Dios, que solo hay unidad, esto no tiene ningún sentido. Que dos partes estén totalmente separadas. El que percibe de lo percibido. 2. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. 3. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. Claro, en el momento que inventamos dos conceptos que no tienen nada que ver y que entran en conflicto, nuestra manera de resolverlo fue intentar unirlo solamente en forma de interpretación. Por un lado dijimos que tanto el sujeto como el objeto, ambos eran posibles, y al mismo tiempo tapamos la idea de que han sido separados. Pues la respuesta es creyendo que nosotros somos exactamente lo mismo que aquello que percibimos, nuestro propio cuerpo. Entonces empezamos a confundirnos con la idea de quiénes somos y empezamos a sustituirlo con la idea de que éramos un cuerpo. Pero sigue estando ahí un yo perceptor, porque alguien puede mirarse a sí mismo y puede elegir dos cosas, o creer que es un cuerpo o creer que no. En el 4 dice: el espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Claro, ya hemos leído en la última línea que el espíritu nunca cambió su forma de pensar o de ser. Nosotros en el mundo de Dios somos espíritu y somos mente. Ambas partes del mismo ser fue creado así por Dios, ¿no? El espíritu nunca ha cambiado y la mente tampoco, pero la parte de la mente que se durmió creyó haber sido cambiada y haberse cambiado a sí mismo. Solamente es una creencia, nunca pasó, y estamos restaurando, estamos volviendo otra vez al conocimiento. El espíritu no sabe nada de esto y es solo parte de la mente del Hijo de Dios la que se durmió. En el 5 dice: esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, 6, se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. Claro, en el momento que el espíritu era una idea que no olvidábamos al principio, al final la hemos acabado olvidando a fuerza de taparlo con un montón de mentiras acerca de nosotros mismos. Pero durante muchísimo tiempo el espíritu lo recordábamos y muy bien. Y como dice en la última línea, lo recordábamos porque como nunca ha sido cambiado, durante mucho tiempo estuvo en la memoria. Después, a fuerza de convencernos con ideas que taparon todo aquello, acabamos creyendo que somos un cuerpo, no que somos espíritu. Y la idea de que somos espíritu fue borrándose. Eso luego más adelante se fue sustituyendo a través de las distintas creencias, siempre basándonos en la idea de que somos cuerpo, pero también empezamos a creer en los espíritus como si fueran almas alrededor nuestro, cuando aquí el espíritu se está refiriendo al mundo de Dios, a la realidad, no a lo que percibimos. Se nos había olvidado tanto la idea de que somos un espíritu creado por Dios, unido a una mente, a través de la cual co-creamos con Dios, que aquí en este mundo empezamos a sustituirlo primero con la idea de que somos cuerpo, y más adelante, cuando alguien mencionó la idea de espíritu, lo transformamos en una especie de ente que hay alrededor nuestro y que algunas personas son capaces de observar. Eso no tiene nada que ver con el espíritu en la realidad, porque todo lo observable forma parte de este sueño y en realidad es un engaño. Es verdad que aquí cuando en el sueño todavía, cuando dejamos un cuerpo, a lo cual llamamos muerte, y es simplemente dejar el cuerpo a un lado, dejar la carne, porque la carne ya sabemos que se pudre en este mundo, entonces la dejamos, pero el que percibe en este sueño sigue adelante, porque ya hemos dicho que lo que Dios crea no puede dejar de existir.
Claro, al dejar el cuerpo nos metemos en esa idea de que somos un alma vagando de un sitio a otro, pero seguimos estando en el sueño y seguimos estando durmiendo. La conciencia de individualidad, tal como el ego cree que es, un individuo separado de los demás, continúa adelante no porque se haya dejado el cuerpo de lado. El cuerpo se suelta, pero la idea de identidad... Por eso oímos hablar de espíritus que ven este mundo y lo ven como algo separado. Son exactamente igual que la idea de estar en un cuerpo, pero sin estar en un cuerpo. Pues eso que llamamos espíritu, en realidad, es simplemente nosotros mismos sin cuerpo, pero siguiendo viendo este mundo. Seguimos estando durmiendo y a eso lo llamamos espíritu. Pero en realidad somos el perceptor que sigue percibiendo, esta vez sin cuerpo. Si alguien pensó que percibimos solo con los ojos, que cierre los ojos en su cama y perciba todas esas imágenes a las cuales llamamos o bien imaginación o bien sueños. Y ahí descubrirá que el que ve siempre es la mente. La verdad, en el 7, dice, la verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. De este modo significa que el conocimiento nunca es alterado por toda la colección de creencias que tenemos. Simplemente soltamos las creencias y volvemos al conocimiento como siempre, a tener conciencia de ello. Pero el conocimiento o nuestro espíritu está totalmente inalterable, tal como Dios lo hizo. En el 8 dice, no puede ser un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. El conocimiento no corrige, el conocimiento simplemente inspira. Y es el Espíritu Santo el que hace el trabajo cuando nosotros le damos permiso. Pero el conocimiento directamente no nos hace hacer nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Claro, alguien que lea todo esto y vea que se está hablando de un conocimiento que está más allá de este mundo, podría percibir eso como una amenaza y podría decir, este libro hay que quemarlo ya. 10. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar, al no haber sido jamás destruido. Podemos hacer dos cosas, o bien recordar que somos espíritu y que hemos estado siempre en el conocimiento, o bien podemos elegir que eso no está ahí, no existe, incluso verlo como un ataque, pero eso nunca altera ese conocimiento y ese espíritu. Es que no lo puedes alterar cuando tú ya te sientes unida al Espíritu Santo, porque no es separación. Si no te sientes unido al Espíritu Santo, tampoco lo puede alterar. No, tampoco, imposible. Párrafo 7. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad. Amén. Wow. Precioso. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí hay especialismo. Dios nos llama a todos. El recuerdo del amor de Dios que yace en nosotros nos llama a todos. Pero aquí unos deciden, pues sí, estoy escuchando verdad, estoy oyendo verdad y ahora es el momento de corregir mi mente, de despertar,
de ir al conocimiento, que es mi estado natural, y no podía ser de otra manera. O sea que la frase de escoger, de estos son los elegidos, no hay elección, somos todos igual, no pueden haber especialismo, no puede haber unos hermanos escogidos y otros, no, somos todos igual. Puede ser que muchos son los llamados pero pocos los elegidos, esté en la Biblia, y lo que en realidad quiso decir J, todos son llamados pero son pocos los que eligen escuchar. Efectivamente, Dios llama a todo el mundo, pero poca gente le quiere escuchar. Yo también lo veo así, como que es un tren donde estamos todos montados, porque no somos especiales solamente, que el tren no para de pasar, pero cada uno elige el vagón que en ese momento está. Entonces, cada uno se va adaptando a su nivel y se va subiendo en el suyo, pero en el tren estamos todos montados. Sí, lo hemos leído en la página anterior, que dice el maestro que no puede elegir por nosotros. Él puede ayudarnos cuando elegimos nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que elegir. Tenemos que hacernos responsables de nuestras elecciones, de querer la paz y la felicidad. Para nosotros somos totalmente responsables de eso y así tenemos que elegir, ¿no? Eso lo decía en la línea 7. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Nos está diciendo que tenemos que ser responsables y dar permiso. Si no damos permiso, no puede hacerlo. Dice en el 8, solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Es decir, tenemos que elegir que el Espíritu Santo las borre. Al principio del párrafo habla de cuando el maestro fue un hombre aquí en el mundo. Bueno, todo eso ya pasó. Lo importante no es lo que pasó en esa vida, sino que su mensaje sigue siendo totalmente vigente porque es la verdad. Y la verdad no cambia. Da igual que haya pasado 2000 años o 5000. La verdad sigue siendo verdad. Como dice en la 2, la verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Claro, la verdad sigue siendo la misma, pero nosotros podemos seguir retrasando lo inevitable. Podemos seguir manteniendo los errores como si fueran verdad un tiempo más, pero eso tiene los días contados. Porque creemos que no nos merecemos y que tan fácil no puede ser. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. A mí me ayuda mucho el pensar lo que tú acabas de decir, ¿no? Que aunque yo esté a veces que no me entero de la película, pero sé que está ahí y sé que puedo acceder en cualquier momento porque está ahí, claro, que lo llevo dentro porque está ahí. Claro. El amigo que nunca falla, ponía en algunos sitios. Sí. Efectivamente, en la línea 4 dice, como hombre no traté de contrastar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Él se centró siempre en el objetivo que siempre ha sido el mismo objetivo y nunca ha cambiado, y es la de que estemos de acuerdo en que los errores se corrijan de raíz. En el 5 dice, demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Demostró y enseñó, y lo sigue haciendo, cómo los cuerpos caen con sufrimiento, hambre, sed, lo que llamamos enfermedad. Todo lo que demuestra que un cuerpo es débil, y también demostró el poder de la mente, cómo con la mente fue incluso capaz de levantar cuerpos que parecían destruidos o sin funcionalidad. En el 6 dice, al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Lo recordó y respetó ese recuerdo, no lo alteró, lo recordó tal como era el Espíritu. Porque retornas a medida que avanzas.